Si eres una persona que se preocupa por su futuro, estoy seguro que cada vez que miras fuera al exterior a ver cómo van las cosas, ves que cada vez avanzan más rápido, como si alguien le hubiera dado al botón de acelerar y cada vez las cosas fueran a una velocidad más vertiginosa. Y es que hace un tiempo se habló de un gran reset y de repente empezaron a haber más conflictos políticos, más guerra, de repente la economía va peor y para colmo la ciencia hay cosas que ni siquiera puede explicar como fenómenos de la física cuántica y está peleado con la religión, las cuales tampoco se ponen de acuerdo entre ellas y ni siquiera se ponen de acuerdo para ver dónde ponen un papa en el Vaticano. Y eso quiere decir que el mundo se ha vuelto loco, que se acaba el mundo, que viene ya el apocalipsis y van a venir 4 tíos a acabar con todos nosotros y se va a acabar el mundo. Bueno, pues no tiene nada que ver con esto. Y sí, tiene que ver con una muerte, pero es una muerte simbólica, de los paradigmas antiguos que nos han dicho de cómo tiene que ser la vida y cómo tenemos que vivir nuestra vida. Y a la vez es un nacimiento donde nosotros tenemos nuestro poder personal y nosotros instalamos un nuevo paradigma en el que somos los creadores de nuestra realidad. Y por lo tanto nosotros tenemos la obligación de saber cómo funcionan esas estructuras que hacen que creemos nuestra realidad y apartar de nuestras vidas los paradigmas antiguos que nos han dicho de cómo tiene que ser la vida. Es decir, este gran reset es una toma de responsabilidad con nosotros mismos para crear nuestra vida y nuestra realidad según nuestros términos y aprender a desechar lo que no nos vale, es decir, el paradigma antiguo de lo que nosotros tenemos que ser o no ser. Esto es lo que implica superar este gran reset y pasar a lo que sería la nueva era. Bienvenida, bienvenido de nuevo a este canal, mi nombre es Isaac y voy a hacer este vídeo porque lo considero algo necesario, ya que he visto que mucha gente está hablando de esto del gran reset, pero lo están poniendo desde un paradigma muy diferente al que realmente tiene que ser. Ellos lo están viendo desde una visión de miedo, de incertidumbre, de como si algo externo nos fuera a decir cómo tenemos que vivir y nos fuera a quitar nuestro poder personal, ¿vale? Como si algo de fuera nos tuviera que indicar la forma en la que nosotros tenemos que vivir nuestra realidad, vivir nuestro día a día y en fin, vivir nuestras vidas. Cuando es totalmente lo contrario, de lo que se trata es precisamente de que nada externo nos diga cómo tenemos que vivir nuestras vidas y nosotros recuperar nuestro propio poder personal para crear nuestra realidad. Y es que llevamos mucho tiempo viendo cómo lo que nos dicen que tiene que ser la realidad, todo lo que vemos fuera, vemos que no funciona y cada vez funciona peor. Y es que nos han metido en la cabeza de que nosotros no tenemos ningún poder de decisión en cuanto a nuestra vida y que todo lo que nos es dado, todo lo que vivimos nosotros, viene de unos paradigmas que hasta ahora han sido los que nos han regido en nuestra vida y lo que nos han dicho cómo tienen que ser las cosas, ¿no? A través de ciertas leyes y a través de ciertas cosas que nosotros no hemos elegido y que se nos han puesto ahí y que nosotros las hemos tenido que aceptar porque sí, porque la realidad es así. Y más de uno me diréis, pero efectivamente la realidad es así, yo vivo en una sociedad y yo soy un granito de arena, ¿qué puedo hacer yo frente a países enteros, frente a sistemas enteros que ya están estructurados? ¿Qué es lo que puedo hacer yo para cambiarlos? Y es que yo no estoy hablando de eso, no estoy hablando de que tú cambies la sociedad tal y como es, sino te estoy diciendo que tú cambies a ti, a tu realidad personal. Yo lo que quiero es que cambies la visión con la que tú eres capaz de crear tu vida. Y esto ya lo he explicado en otros vídeos, no me voy a adentrar mucho, pero bueno, hasta donde sabemos nuestra realidad está regida por nuestro subconsciente. Es decir, todo lo que nosotros no somos conscientes de nosotros mismos. Aunque nosotros creamos que nos conocemos muy bien, del 95 al 98% de nuestra realidad, es decir, de lo que somos nosotros, es subconsciente. Es decir, no somos ni siquiera conscientes de ello, pero sin embargo es lo que rige el cómo sentimos, cómo pensamos, las decisiones que tomamos, el tipo de actitudes que tenemos frente a la vida, etcétera, etcétera. Entonces, como hemos podido ver, y esto lo puedes comprobar si alguna vez has ido a terapia o alguna vez has ido a algún psicólogo o alguna vez has visto alguna charla que te haya cambiado un poco la perspectiva de la vida, si te das cuenta te hacen pensar fuera de ti mismo, fuera de algunas perspectivas que no habías visto nunca y por lo tanto el desde dónde piensan las cosas cambia y por lo tanto la creencia subconsciente que tenemos, la creencia que tenemos sobre eso cambia y por lo tanto tu realidad cambia porque empiezas a ver cosas diferentes, empiezas a sentir cosas que antes no sentías y empiezas a ver la realidad de una forma diferente y por lo tanto cambia tu realidad. Entonces lo que quiero que comprendas hoy es qué hizo la gente que creó su propia realidad, cómo lo hizo, qué es lo que ellos dicen que es la realidad y cómo se crea. Y luego por otra parte también lo que quiero enseñar es por qué de repente las cosas se han acelerado de una forma estratosférica. De repente
podemos ver que en los últimos 5 o 10 años de vida, desde el 2015 hasta hoy, hemos creado más contenido que en toda la historia de la humanidad, lo cual es algo inmenso. ¿Y por qué está pasando esto? Cada vez las cosas suceden más rápido, vemos que cada vez las tendencias se hacen mucho más aceleradas, que las cosas que antes duraban años ahora duran muy poquito, meses o incluso días, algunas tendencias, y podemos achacarlo a que es la tecnología, ¿no? Que está avanzando de forma exponencial, pero no es solo la tecnología. Como podemos ver, hay otras cosas que ahora hablaremos en las cuales se han acelerado muchísimo y no tenemos una visión de por qué. Pero todo tiene una explicación y voy a ir tocándolo a lo largo de este vídeo, pero al final te explicaré exactamente el por qué todo esto se ha acelerado y cómo, por decirlo de alguna manera, utilizarlo a tu favor. Porque no podemos detener, digamos, que cada vez vaya más rápido la vida, pero sí podemos utilizarla a nuestro favor. Y ahí es el punto de este vídeo. Pero bueno, por si aún te quedan dudas y estás del otro lado del yo no puedo hacer nada por mi realidad y soy incapaz de crearlo porque soy uno más, vamos a ver los paradigmas de fuera, es decir, los 4 paradigmas que nos han guiado durante prácticamente toda la historia de la humanidad y que voy a explicar cuáles son. Vamos a ver cómo les está yendo a día de hoy. En primer lugar, y el primero de ellos es la política. No se puede negar que el poder político es prácticamente lo que rige la mayoría de países, por no decir todos, y vemos que en vez de haber avanzado a lo largo de la historia de la humanidad, siempre se repiten los mismos patrones y los mismos errores, porque vemos que en cuanto que uno llega al poder, deshace lo del anterior y hace lo que él quiere, y así se crea un ciclo en el que nunca acaba, y en vez de fijarse o en vez de intentar llegar a un punto medio donde sea lo mejor para todos, lo que hacen al final es discutir y pelear como si fuera una pelea de gallos esto, y vemos que no hay ningún tipo de avance. Y a lo largo de la historia de la humanidad, y lo puedes ver y lo puedes leer, se han cometido los mismos errores, los mismos ciclos y llevan a las mismas guerras por los mismos conflictos. Entonces quiere decir que es un círculo que se estanca y no lleva más nada adelante. O sea, no hay forma de salir de este círculo vicioso. Luego esto viene de la mano de la economía, que es el segundo paradigma, el cual nos ha regido durante toda la historia de la humanidad. En este caso la economía no es solo la moneda como tal, sino la economía es una forma de intercambio en la que tú ganas y yo gano. Y por lo que vemos, los sistemas de economía que hemos llevado hasta ahora cada vez son peores y cada vez vemos que con la moneda que tenemos ahora hay más inflación, cada vez hay más pobreza, los niveles de gente rica y gente pobre están totalmente desbalanceados. Entonces vemos que es que no hay una forma exacta, una forma buena de hacer las cosas, por lo menos hasta el día de hoy nos ha descubierto. Y vemos que es que la economía lo único que hace es lo mismo, repetir un ciclo que al final lleva a las mismas guerras, que en parte tiene que ver con la política también. Y es que he escuchado muchos mensajes de que este gran reset viene dado por la Agenda 2030. Para el que no sepa lo que es la Agenda 2030, es una agenda que se hizo varios paradigmas políticos, es decir, varios países y varias regiones hicieron como una especie de agenda en la que dijeron en 2030 cómo tenía que ser, digamos, el estado socioeconómico, el estado cultural, etc. Es decir, guiaban unas leyes de cómo teníamos que vivir la vida, cómo tenía que ser la vida, y el que no tuviera esa visión o el que no cumpliera ciertas normas o ciertas formas sería de alguna forma castigado o habría ciertas consecuencias. Luego he escuchado que el Gran Reset era un cambio en cuanto a lo que es la economía. Hablaban de las CBDCs, que es una moneda centralizada que hace el Banco Central, ¿no? Es una moneda digital en la que todo el mundo va a utilizar esa moneda y por lo tanto el de fuera, es decir, el banco va a saber en todo momento cuánto ingresas, cuánto utilizas, cuánto no utilizas, cuánto ahorras, etcétera, y que esté todo centralizado para que solo una entidad lo dirija y no haya varias desperdigadas. Y por lo tanto, criptomonedas como puede ser Bitcoin o puede ser Ethereum, etcétera, estuvieran totalmente baneadas, totalmente prohibidas, y el que se atreviese, por decirlo de alguna forma, a utilizar ese tipo de monedas, como son descentralizadas y no las pueden controlar, pues habría ese tipo de castigo e incluso en algunos países ya están prohibidas. Y vamos con el tercer paradigma, que en este caso es el de la ciencia. Y el de la ciencia vemos que también está la medicina dentro de ella, por supuesto. Y lo que vemos que en vez de mejorar, que es verdad que hay muchísimos inventos y muchísimas cosas que nos facilitan la vida, pero luego por otra parte vemos que en cuanto a salud física y psicológica estamos cada vez peor. Vemos que, por ejemplo, los índices de obesidad son altísimos, nunca se había visto antes. Muchas veces también es verdad que por escasez de alimentos, pero también era porque antes nos alimentábamos de manera mucho más natural y ahora lo que estamos haciendo es meterle químicos y meterle
cosas a los alimentos que no son naturales para nosotros y nos estamos jodiendo la vida, literalmente. Nos estamos jodiendo la vida a través de los alimentos y a través de las cosas que nos metemos a la boca y a la vez de las cosas que consumimos. Porque si luego nos ponemos a ver los índices de depresión, los índices de suicidio, nunca antes se habían visto unos índices tan altos. Es que acojona a veces verlo, de verdad. O sea, si os lo ponéis, buscarlo en Google o donde sea, de verdad, poneos los índices de suicidio y de depresión, etcétera, y de ansiedad, que eso estoy seguro que de los que estáis viendo este vídeo, el 80-90% sufrís de algún tipo de ansiedad, estoy completamente seguro, y eso era algo que antes no existía a tal nivel. Entonces estamos viendo que es que la ciencia, más que ayudarnos, prácticamente nos está perjudicando, nos está jodiendo. Y sí es cierto que hay muchísimo avance tecnológico y que hay ciertas cosas que nos ayudan a tener una vida más fácil, por decirlo de alguna forma. Hasta ahí estoy de acuerdo, y si no fuera, por ejemplo, por la tecnología, ahora mismo esto no lo podríamos ver. Pero también he escuchado gente que precisamente eso, que es la inteligencia artificial, la tecnología, a partir de 2030 va a ser cuando tome el control y que vamos a ser una especie de cyborgs, digamos, en las que la tecnología va a tomar el mando y nosotros vamos a ser como una especie de simbionte. Vamos a tener como un acople con la tecnología y vamos a ser como una parte más de esa tecnología y vamos a estar totalmente unificados a ella, y por lo tanto, digamos que nuestro poder personal o nuestra privacidad va a ser totalmente colapsada por estas tecnologías y por lo tanto vamos a perder el poco poder que pudiéramos tener. Y por lo tanto vemos que la ciencia no es tan buena como nos la pintan, y también hay cosas que incluso no puede explicar, que tanto la espiritualidad como incluso la religión, con la cual está peleada, que ese es el cuarto paradigma, ¿vale? Vemos que no se ponen de acuerdo entre sí, que prefieren llevar la razón unos u otros, pero no se integran entre sí para decidir cómo puede ser la realidad y apoyarse uno de otro o el otro del uno. Pero por ejemplo la espiritualidad hace millones no, pero miles de años, que ha explicado ciertas cosas que la ciencia no puede, y aún así deciden dejarla fuera. ¿Por qué? Porque es una pseudociencia, no está completamente demostrado y por lo tanto pues no es verídico o no es válido. Pero sin embargo vemos que ciertas cosas de la espiritualidad que explican que la propia ciencia no puede, y vemos que funciona, que ayuda a la gente, que vemos que lleva a un mejor puerto a toda la gente que es espiritual en este sentido, que busca un poco más de sí mismo, o busca ser mejor, o busca este tipo de contenido, ¿no?, para expandir su conciencia, pero no le den ningún tipo de veracidad porque, lo dicho, es pseudociencia y por lo tanto no existe. Y ya por último nos vamos al paradigma de la religión, el cual nos dice que efectivamente el Gran Reset es algo parecido a un apocalipsis, digamos así, en el que el mundo se acaba porque nosotros no hemos seguido ciertas normas que nos ha dictado a saber quién, o sea, supuestamente Dios, dependiendo del Dios de cada uno, de cada religión, y por lo tanto, como no hemos seguido lo que ellos predicaban, pues en este punto lo que vamos a hacer es desaparecer por nuestros pecados, ¿no? Algo parecido al apocalipsis de lo que sería en la Biblia. Y ahí es donde se esconde el secreto de este vídeo, donde el gran reset en este caso tiene que ver con la muerte de algo y el nacimiento de otra cosa. Y sí, es un cambio de poder, por supuesto, pero es un cambio de poder de los paradigmas de fuera a los paradigmas que nosotros queremos instaurar en nuestra propia vida, es decir, tomar ese poder personal. Aquí es donde está la clave. Muchas veces lo han llevado afuera, donde algo externo nos va a quitar la libertad. Eso lo hemos visto con los 4 paradigmas, ¿no? Algo de fuera viene y nos quita nuestra libertad, mientras nosotros no podemos hacer nada y somos totalmente esclavos de lo que quiera el de fuera. Y sin embargo, y aquí es donde está la clave, precisamente se trata de dejar a un lado lo de fuera y nosotros hacernos cargo de nuestra propia vida y desde nuestra propia realidad. Entonces, al final lo que entendemos con este gran reset es que es una toma de responsabilidad nuestra, donde pasamos de la vieja era, que es que lo de fuera nos dicte cómo tenemos que vivir, a un paradigma donde somos nosotros los que decidimos cómo queremos vivir. Y en esa toma de responsabilidad tenemos que aprender cuáles son las leyes que rigen el cómo se crea nuestra realidad, ¿vale? Y en este caso, si tú dices aún así, me sigues diciendo, pero ¿yo qué quieres que haga si sigo siendo un peón más? Bueno, pues te voy a poner un ejemplo muy simple, si quieres lo puedes buscar por Google, ¿vale? La entrevista, y es con el creador de Walmart. En este caso, cuando se creó Walmart, en ese momento había una crisis enorme. Y él lo que dijo cuando le entrevistaron de cómo fue capaz de hacer algo tan exitoso
en una época así, él dijo, fácil, yo sabía que había una crisis, decidí no participar en ella y por lo tanto en mi realidad no entraba esa crisis y por lo tanto yo creaba lo que yo quisiera sin ningún tipo de problema. Y él lo dijo así y claro, la gente se tomó un poco por loco de claro, eso ha sido suerte o lo dice porque, bueno, es así, ha sido la suerte. Pero sin embargo, y es lo que vemos a través de muchísimos sabios que han creado su propia realidad y son los ejemplos que voy a poner ahora, pero vemos que hay algo más que lo que nosotros estamos viendo a través de nuestros sentidos, o sea, algo oculto que nosotros tenemos que desocultar, y ahí es donde entra este canal, ¿vale? Es donde lo que yo llamo autoconsciencia, lo que somos capaces nosotros de vislumbrar de nosotros mismos y de la realidad tal como nos la han enseñado, que al final no deja de ser una ilusión que nosotros creamos a través de nuestro subconsciente, nuestro sistema de creencias. Entonces nosotros somos capaces de develar lo que hay atrás de eso. Y voy a poneros varios ejemplos, vamos a irnos un poquito a la antigüedad y vamos a ir con Aristóteles, que es uno de los mayores o primeros realmente que nosotros conozcamos de personas que han creado su realidad y han vivido la vida en sus términos. Yo había dejado de grabar, pero quiero dejarlo con una pequeña reflexión que al final me acaba de venir según he terminado el vídeo. Disculpadme que se me ha puesto un poco intensa mi perrete, pero bueno, lo que quería que entendieseis, ¿vale? Lo que quería que os llevaseis de este vídeo sobre todo es que dejéis de perder foco y energía en cosas que no podéis controlar vosotros, porque al final todos esos paradigmas vienen de fuera y tú no los puedes controlar lo que vaya a pasar, y te empieces a centrar en cosas que tú sí puedas controlar, cosas que dependan de ti, no tanto en algo que no depende de ti. Ya más allá de que sea el gran reset, de que sea un cambio de era, de que te quedes estancado, de que sigas y tal, es un tema de responsabilidad contigo mismo, de qué es lo que quieres crear tú en tu día a día, qué es lo que quieres crear tú para tu vida, para ser mejor, y dejar de centrarte en lo que no puedes controlar, porque al final eso de fuera ni depende de ti, ni debería depender de ti. Entonces, ¿por qué le pones foco? ¿Por qué le pones atención? ¿Y por qué gastas energía en quejarte o en intentar cambiarlo cuando realmente no puedes hacer absolutamente nada? Lo que sí puedes hacer es lo que depende de ti, es decir, cómo piensas, cómo sientes, cómo actúas y qué vas a construir para tu vida, para vivir tú mejor. Porque al final estamos aquí para disfrutar de la vida. Y si tú para disfrutarla, pues al final no haces lo mejor que puedes, pues al final, ¿qué hacemos aquí? Entonces, la idea es que te centres en lo que tú sí puedes hacer por ti mismo y por tus seres queridos y por la gente que te rodea. ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Cómo quieres crear tu vida para ti? ¿Cómo quieres crear tu vida para tus seres queridos? Céntrate en eso y no tanto en lo de fuera, porque al final lo de fuera no te va a llevar a ningún lado. Toma esa responsabilidad de ese poder personal para ti mismo y crea lo que tengas que crear, pero no te centras en lo de fuera. Bueno, ya después de esta reflexión os dejo. Muchas gracias, continuamos con el vídeo y que los disfrutéis. Cuando le preguntaban a Aristóteles qué era lo que hacía que nuestra realidad se crease, para él la realidad estaba conformado por un elemento que él llamaba éter, que era una sustancia etérea, que de ahí viene, es efectivamente que no se ve, es algo que no se ve con los sentidos, pero la realidad está impregnada de ello. También hemos visto que otras religiones y que otras culturas lo han llamado de otras formas diferentes, lo han llamado plasma, lo han llamado quinta esencia. Entonces vemos que hay un elemento ahí del que no sabíamos, pero es como una especie de pincel de la vida que nos dice cómo se crea la realidad, ¿no? Esto es lo que nos propone Aristóteles. Y si nos vamos con otro de los grandes hombres que nos ha dejado la historia de la humanidad y que creó su propia realidad, sería Sócrates. En este caso él decía que la realidad la creaba Dios y que Dios era el alma del mundo esclarecida por el pensamiento. Es decir, él no hablaba de una persona externa, él hablaba de el alma esclarecida por el pensamiento. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios está dentro de nosotros y podíamos acceder a él, o sea, lo podíamos esclarecer a través de nuestro pensamiento. Es decir, que nosotros creábamos, que Dios, que es el creador, éramos nosotros con nuestra capacidad creadora a través de nuestros pensamientos. Como ya he dicho muchas veces, lo que pensamos, lo que sentimos, porque el sentimiento, la emoción, va asociada siempre a un pensamiento, y esto es algo que ya sabemos, ¿vale? Que un pensamiento y una emoción están vinculados, prácticamente no se pueden separar. Y por lo tanto las acciones que haremos después están vinculadas a esos pensamientos y emociones. Entonces él desde muy pronto nos dio una clave de cómo se creaba la realidad y luego nos dijo también que el autoconocimiento nos llevaba a una vida virtuosa y feliz.
Es decir, como nosotros somos capaces de crear nuestra realidad porque nos conocemos a nosotros mismos y conocemos lo que hay detrás de nosotros, en ese subconsciente, entonces podemos tener una vida virtuosa y ser feliz porque nosotros creamos nuestra propia realidad. Y luego, si nos vamos un poquito más adelante en la historia con Isaac Newton, con mi tocayo, en este caso vemos que él hablaba de que Dios era omnipotente en el mundo y él hablaba de una teología voluntarista. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que Dios creaba de acuerdo a nuestra voluntad y a nuestros pensamientos. Entonces, de nuevo, no estamos poniendo una figura fuera que sea la que cree, sino que nosotros, a través de nuestro pensamiento y nuestra voluntad, de lo que queremos crear, somos capaces de manifestar lo que nosotros deseemos de la vida. Nada que ver con algo religioso, ni con algo científico, ni nada por el estilo de nada externo que nos dirija, sino que siempre es algo interno. Si nos estamos dando cuenta, esto sigue un patrón. Y aquí vamos con una de las figuras clave, no solo para la ciencia, sino para la humanidad y para este vídeo en concreto, ¿vale? Porque es algo súper interesante y en este caso es Albert Einstein. En su momento, Albert Einstein dijo que la teoría de la relatividad, y esto lo podéis buscar, ha tenido entrevistas, ha hecho libros, etcétera, donde lo dice. Él dice que él la creó a través de 30 sueños. Nada que ver con lo que aprendió en la universidad o nada que ver con lo que él haya podido estudiar, sino que él la creó a través de 30 sueños diferentes. Y entonces me dirás, qué raro, ¿no? Un científico como era él. Pero es que él, por ejemplo, lo que no sabía mucha gente es que él se juntaba con los indios Hopi. ¿Quiénes son los indios Hopi? Bueno, pues los Hopis es una tribu indígena las cuales estaban conectados al universo, según ellos, a través de su cuerpo, a través de la madre tierra. En este caso, lo que los mayas llamaban la Pachamama, ¿no? La madre tierra. Y ellos a raíz de ahí eran capaces de crear lo que ellos quisieran. Cuando, por ejemplo, necesitaban que llovía, cuando necesitaban que las cosechas fueran más abundantes porque ese año habían sido escasas, pues lo conseguían. Entonces ellos creaban su propia realidad. Y ellos fueron los que enseñaron a Einstein este tipo de cosas donde le venían ciertos potenciales que él no hubiera tenido de otra forma, como puede ser lo que le pasaba a Nikola Tesla, ¿no? En su libro My Inventions, que él decía que los potenciales le venían en forma de sueños, en forma de flashes, en forma de estados alterados de conciencia, en forma de cosas que él en su momento no había vislumbrado en ningún momento y que la mayoría de sus inventos fueron a raíz de esos potenciales que le venían en sueños, de ideas que de repente se le venían a la cabeza y antes no se le hubiera ocurrido nunca. Y aquí vemos que todo converge a algo que la espiritualidad, de nuevo, sí puede explicar, pero algo de fuera no puede explicar. Y todo es un potencial que viene a través de nosotros, ¿no? Todo es un potencial que a través de nosotros, conectarnos con nosotros mismos y, si lo queremos ver así, el universo, conciencia, Dios o como lo quieras llamar, a raíz de ahí era donde se veía que eran capaces de crear lo que ellos quisieran y ser capaces de vivir en su propio mundo, en lo que ellos decidían que era su mundo. Para que veamos que los grandes científicos no lo aprendieron ni a través de la ciencia, ni a través de la universidad, ni nada parecido. Lo aprendían con ciertos potenciales que le venían de otro sitio, de en este caso una conciencia que ellos no eran capaces de entender, pero que estaba dentro de ellos, al fin y al cabo. Ellos se daban cuenta que cuanto más se conectaban con ellos mismos y con ese subconsciente, eran capaces de crear potenciales que antes no tenían. Y el caso que cuando nos ponemos a investigar, los indios Hopi tenían una profecía hace mucho tiempo, que es la misma que tenían los mayas cuando se hablaba de esta profecía maya, que el 22 de diciembre de 2012 a las 11:11 de cada país se acababa el mundo. Bueno, pues no decían que se acababa el mundo como tal, sino que se acababa lo que era la vieja era y se entraba en esta nueva era. Se llegaba a ese gran reset. Es decir, ¿que se ha dado este gran reset? Pues sí y no, y me explico. Este gran reset tenía que ser persona a persona, es decir, de manera individual, uno a uno. Lo que nos querían decir es que los paradigmas antiguos, es decir, todo lo que en su momento nos ha controlado hasta el día de hoy, ya no sirve y por lo tanto hay que dejarlo fuera. Y que si seguíamos con esos paradigmas antiguos y no tomábamos ese poder personal que tuviéramos nosotros, la vida se acababa. Es decir, moríamos en forma de que nosotros no vivíamos más como personas conscientes, sino inconscientes y dependiendo del sistema de alguien más de fuera que te indique cómo vivir la vida. Pero lo malo de eso es que te suscribes a lo que la persona, a lo que lo de fuera te diga que tiene que ser la vida.
tú no puedes crearla y no puedes, por mucho que te quejes, no puedes cambiarla, sino que al final pierdes tu poder personal y se lo cedes a otra persona. Digamos que te piden ese permiso y tú se lo cedes. Entonces esas profecías como los Hopi, los mayas, incluso el capítulo del Apocalipsis en la Biblia, ¿vale? Que está un poco tergiversado, pero tiene que ver con esto, hablaba de la caída de los 4 paradigmas imperantes. Si vemos los jinetes del Apocalipsis, son 4, ¿vale? Y cada uno de ellos tenía que ver con uno de los paradigmas que se habían hablado en su momento. Entonces todo esto lo que nos dice al final es que nosotros recuperemos nuestro poder personal y que los paradigmas antiguos ya no nos sirven. Y por lo tanto, para pasar de era, para pasar a una nueva era y deshacernos de la vieja, lo que tenemos que hacer es un recorrido personal interior en el que nosotros seamos capaces de recuperar ese poder. Y esto es lo que hago yo con mis alumnos en las mentorías, donde yo les enseño a recuperar ese poder propio y a ver qué es lo que tienen en ese subconsciente y ser capaces de cambiar el paradigma que tienen en ese subconsciente y llevarlos a un sitio donde sean capaces de crear su realidad, y yo les llevo de la mano, les acompaño y les asesoro. Y te puedo asesorar a ti si tú también quieres. Para ello, mira la descripción de este vídeo y sígueme en mis diferentes redes sociales. Mándame un mensaje directo para ver si tú y yo somos compatibles y te puedo ayudar en tu proceso de transformación interior. Porque no todo el mundo vale, no todo el mundo quiere conseguir ese poder propio. Es decir, no todo el mundo se quiere hacer cargo de crear su propia realidad y prefiere dejársela a otros, prefiere dejársela a alguien de fuera que le dicte cómo tiene que ser su realidad. Y luego se quejarán. Pero yo prefiero que venga la gente solo que esté dispuesta a cambiar su realidad y que no se dicte por las cosas de fuera, que no se dicte por lo que le van a decir fuera y que no se fije en todo lo que le han dicho que tiene que ser la vida así, sino que quiera dar ese paso extra y pasar a esta nueva era, ¿no? A este gran reset, pasarlo. Y por lo tanto volvamos al vídeo donde todas estas profecías nos decían tanto los Hopi como los mayas como muchísimas otras culturas. El zodiaco de Dendera es un ejemplo también de que se pasaba a una nueva era y estamos ahora mismo en ese punto donde cambiamos de era. Luego hay otras profecías como la celta, como incluso la vikinga, etcétera, etcétera, donde hablaban todo el rato de esto, de este cambio de era. ¿Y qué nos quería decir en todas ellas? Bueno, pues que venía algo externo, es decir, la sustancia con la que se creaba la realidad, este éter que he dicho antes, que también lo llamaban quinta esencia, también lo llamaban plasma, lo han llamado de muchas formas diferentes, ¿vale? Pero digamos que esta sustancia con la que se crea la realidad, lo que va a hacer es que cada vez haya más, se ingrese más rápido. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si vemos que la profecía hablaba del 2012, en este caso, vemos que el año anterior y ese mismo año hubo un montón de tormentas solares que lo que hicieron fue debilitar a la capa de ozono. ¿Y qué conseguíamos con debilitar la capa de ozono? Bueno, pues que ese plasma, que ese éter, entrara con más facilidad desde fuera, ¿no? Que al final era esa sustancia con lo que nosotros creamos el mundo y por eso cada vez va más rápido, porque cada vez nos invade más esa sustancia plasmática y cada vez lo que hacemos es que todo lo que nosotros en su momento queramos plasmar cada vez lo hace más rápido. Y por supuesto, si nosotros tenemos las herramientas correctas, podremos ser capaces de utilizarla a nuestro favor. Pero sin embargo, como son los paradigmas de fuera que no son conscientes de que esa sustancia cada vez nos invade más, pues eso es lo que pasa, que de repente haya más guerras, haya más pobreza, etcétera, etcétera, que ya os lo he explicado antes. Y por si acaso aún no me crees, vamos a por 3 figuras de la edad contemporánea que seguramente conoceréis alguno de ellos. Uno de ellos es Wim Hof, otro de ellos es Joe Dispenza y otro de ellos es David Hawkins. Los 3 que llevaron, digamos, esta espiritualidad o esta forma de crear tu propia realidad, lo llevaron a la ciencia. Cuando la ciencia no podía explicar ciertas cosas, ellos lo llevaron a la ciencia para poder explicarlo. Por eso existen los niveles de conciencia de David Hawkins. Luego, por ejemplo, Joe Dispenza nos hablaba como la coherencia mente-corazón, es decir, lo que piensas, lo que dices y las emociones que tienes hacen que actúes de una forma que crea tu realidad, que esto, de nuevo, ya lo he dicho muchas veces, pero cada vez vemos que lo confirman más. Y luego Wim Hof lo que decía era que a través del hielo, a través del frío, eras capaz de estar en completa consciencia contigo mismo y por lo tanto desde esa consciencia eres capaz de crear lo que tú quieras. Que eres capaz desde esa presencia y desde esa consciencia que tienes, ser capaz de crear universos, literalmente, crear tu propio universo. Y entonces, ya en resumen de todo, básicamente lo que nos quiere decir este gran reset es que tomemos nosotros nuestra propia responsabilidad y nuestro propio poder para ser capaces de crear
nuestra realidad, o bien nos quedaremos estancados en la antigua era y no seremos capaces de superar este gran reset. Pero este gran reset lo que tiene es que es de uno en uno, es decir, se hace en soledad, que no quiere decir que en solitud. En soledad quiere decir que lo tenemos que hacer cada uno su propio proceso, pero podemos estar acompañados de más gente que sea como nosotros, que quiera elevar ese nivel de conciencia y que sea capaz de trascender eso y que sea capaz de entender cómo funciona su propia realidad. Y ese es el objetivo de este vídeo, de este canal y mi propósito al fin y al cabo, de ser capaz de despertar muchas más conciencias y ser capaz de llevarlas a un punto donde sean felices creando su propia realidad y siendo felices con lo que ellos quieren en sus propios términos, sin que nadie les tenga que decir cómo es la vida o cómo la tienen que vivir. Así que nada, después de esto, muchas gracias por ver este vídeo, espero que te haya gustado, que lo hayas entendido, que haya dado un poquito más de claridad, porque esto es algo súper importante a entender. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao. ¿Te ha gustado?